o en LMP a veces tienen problemas, lo pueden hacer cosas que no están dentro de sus posibles funciones como pasante. O a veces los mandan a hacer algo que nunca se les enseñó previamente. Vamos a dar un poco de clase, lo mínimo, y vamos a empezar a trabajar en grupos. Pero tengo que dar esto para que ya sepamos que vamos a trabajar en clase. Yo creo que el sábado pasado nos quedamos en responsabilidad, si no estoy mal. Hablábamos de la responsabilidad civil. Solo vamos a hacer un poquito de... Mira, hablamos de la responsabilidad civil. En civil hay un principio que dice todo daño debe indemnizarse. Y de ahí parte la responsabilidad civil del notario, ya sea por daños o perjuicios que cause el notario en su ejercicio. Esos daños que son un menoscabo en su patrimonio y esos perjuicios que son una ganancia lícita dejada de percibir. Derecho de obligaciones. Entonces, cuando el notario comete un daño o un perjuicio en sus funciones, tiene la obligación de indemnizar a los comparecientes, a los contratantes. Y que para que el notario esté obligado a indemnizar, tiene que haber sido citado en ese proceso legal donde se ataca el instrumento que el notario autorizó. Eso creo que lo quedamos claro. Entonces, civil, todo daño debe indemnizarse. ¿Y cuál va a ser el daño? Aquella función que el notario realice de manera negligente. Ese es el daño que el notario puede causar en su ejercicio profesional. También hablamos de una responsabilidad penal. Aquellos delitos que el notario puede cometer cuando está ejerciendo como notario. Si el notario, le decía yo en una clase de la B, si no estoy mal, si el notario asesina, es un asesino, pero no es un notario asesino. Responsabilidad administrativa. Ahí creo que nos quedamos. Miren, como yo les hablaba en las clases anteriores, el notario, al tener esta función pública tan importante, ¿verdad que ustedes tal vez en la clase y hasta cuando estén ejerciendo, y si ejercen el notariado, se van a dar cuenta de la función tan importante que ustedes como notarios desempeñan? Aquí todavía lo miran, creo que no logran visualizar toda la responsabilidad que tiene el notario, todas esas funciones que tiene el notario. Pero dense cuenta, el notario hasta cierto punto está al mismo nivel que un registrador civil, que un registrador general de la propiedad, porque él también tiene esa fe pública. Únicamente que sin el salario del registrador civil, ni el general de la propiedad. Pero puede ser que más todavía. Entonces, si tiene esta función tan importante, también tiene obligaciones frente al ente que le autoriza poder trabajar como notario. Aquí hablamos del Archivo General de Protocolos. De cada escritura, pero ojo, estamos hablando del Archivo General de Protocolos cuando el notario haya aperturado protocolo, que más adelante lo vamos a ver. Por eso hay muchos notarios que se gradúan y cuando se gradúan no aperturan protocolo. No pueden escriturar, solamente pueden autenticar DPIs, firmas, realizar actas notariales. Pero aperturar protocolo no lo hacen porque le genera más responsabilidad, una responsabilidad que no tiene como abogado. Es que uno como abogado en el ejercicio profesional no rinde cuentas como lo hace un notario. Usted como abogado lo único que no tiene que hacer es abandonar la defensa, y esto es en derecho penal. La única obligación que podríamos considerar. Pero en el ejercicio no es que usted tenga que rendir cuentas de cuántos casos llevó, de cuál fue el resultado, de cuál fue el último memorial que autorizó. Nada de eso. En cambio, como notario, si usted autoriza una compraventa, tiene que dar testimonio especial de esa compraventa. Usted en un trimestre, al finalizar cada trimestre, tiene que avisar al Archivo General de Protocolos de cuál fue la última escritura que autorizó o si no trabajó en ese trimestre. Entonces son obligaciones que le van surgiendo como notario.
Si usted autoriza un testamento, tiene que dar aviso al registro general de la propiedad y al segundo registro de que autorizó dicho testamento. Son obligaciones que le van surgiendo y son de tipo administrativo por el ejercicio de su función. Ahora bien, si usted no da aviso, si usted no envía los testimonios, empieza a nacer la responsabilidad traducida en multas. Multas de tipo administrativo. 25 quetzales en su mayoría de multas. Incluso en el tema de testamentos, si ustedes no dan el aviso de testamento entre los primeros 15 días hábiles de haber autorizado el testamento, tienen que acudir a un juez de instancia para que les haga el recibo de la multa de 25 quetzales, y eso le genera más trabajo. Si ustedes no envían todos los testimonios, si ustedes no envían todos los avisos al Archivo General de Protocolos, ¿qué es lo que va a pasar si concluye un trimestre y usted no envió los avisos? Lo multan y lo van a inhabilitar. Entonces usted como notario no puede trabajar. Por supuesto, dando los testimonios, dando los avisos, pagando las multas y solicitando salir de esa publicación, usted ya puede empezar a trabajar. Pero no es el caso, no es el caso que mañana salga el listado de notarios inhabilitados y usted pasado mañana tenía que firmar una escritura de compraventa. La autoriza, da el testimonio, la otra parte se da cuenta, un tercero se da cuenta que usted estaba inhabilitado como notario, que no podía autorizar eso, e impugna la escritura pública. Entonces puede ser que en el juzgado diga, mire, este es un requisito que no era subsanable, porque él no podía autorizar como ningún instrumento como notario. Viene el juzgado de instancia civil, declara nulo el documento, y ahí viene la responsabilidad contra el notario. Entonces, por eso la importancia de una responsabilidad administrativa. Y es también por ello que muchos abogados no aperturan su protocolo. Porque, como les digo, hay que cumplir con ciertas obligaciones que el abogado no cumple. Entonces, muchas veces el abogado no le gusta aperturar protocolo por esta misma razón, porque le genera más problemas. Sin embargo, solo le va a generar problemas si usted no cumple con las obligaciones. Créanme que si ustedes son ordenados, llevan todo el día. En el caso mío, en el protocolo, lo que hago es que al final del protocolo tengo una hoja de papel bond que tiene números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, cuando yo he presentado un testimonio de la escritura pública número 1, tacho el 1. Si entregué el número 2, tacho el 2. Y así para llevarme un control de lo que yo estoy haciendo. Porque muchas veces a uno se le van los plazos, está ocupado. Recordemos que también el notario es un humano. También puede tener problemas personales. Y pues todo eso le genera que en algún momento usted incumpla con alguna obligación. O muchas veces le encarga al procurador que vaya a dejar el testimonio, el aviso. Y lamentablemente no lo hace. Entonces va a aparecer en un listado y por eso es bueno llevar muy bien el control. Y por último vamos con la responsabilidad disciplinaria. Aquí en esta responsabilidad disciplinaria estamos hablando de la ética profesional. Ética profesional que lamentablemente creo que a veces de lo que menos se enseña en la carrera. Si usted incumple con cuestiones éticas del colegio profesional, el Tribunal de Honor puede sancionarlo en sus funciones. Esa es la responsabilidad disciplinaria, el incumplimiento de las obligaciones éticas que tiene usted frente al colegio profesional. Por eso es que es obligatoria la colegiación profesional, porque se le lleva un control ético a los profesionales del derecho.
Imagínense que existiendo un tribunal de honor hay una competencia desleal terrible. Ahora, si no existiera el tribunal de honor, esto sería peor que ciertos mercados. Y si usted va a los lugares donde está la SAT, ahí hay un montón de oficinas jurídicas. No sé si ustedes han pasado a la par de esas oficinas jurídicas. O sea, parece que lo agarran del brazo y lo meten a la oficina para que usted realice algún traspaso. Y ahora con el tema de TikTok también yo he visto mucho profesionales que dan asesorías, consultas mediante TikTok. Y miren, a veces hay profesionales que yo en mi vida los he visto yo en algún juzgado, en alguna institución. O sea, de verdad que se los prometo, en mi vida los he visto yo en juzgados o en instituciones, pero sí le están dando la asesoría, pero una asesoría suprema, porque le están resolviendo todo. O sea, le resuelven todo, tal vez a ellos llega la noticia de un caso y por eso piensan que ya son expertos en cierta materia, lo que no debería de existir, pero sí pasa. Y muchos de esos profesionales, no todos, la verdad, porque tal vez muchos deben tener una buena intención, no digo que todos. Sin embargo, el propio Código de Ética Profesional sí pues regula que uno no puede hacer publicidad por medios. Y si bien es una plataforma nueva, yo considero que también es un medio masivo de información. Y están incumpliendo con esa disposición de ética profesional. Conozco algunos profesionales de TikTok que lo que hacen es robar clientes. Como tal, o sea, le van a hablar mal al cliente del profesional que le está llevando el proceso. Y así se ganan clientes. Y eso es totalmente antiético. Usted, aunque le caiga mal su compañero notario, su compañero abogado, no puede hablar mal de él. Y es que es tonto que se ponga a hablar mal con el cliente del abogado, porque de esa misma forma que habló mal de ese abogado, va a hablar mal de usted. Cuando no le resuelva las cosas en el tiempo que él necesita o de la forma que él lo necesita. Porque hay clientes que lo que hacen es que le imponen a usted su propio criterio. Y como el notario o abogado tienen ese mismo criterio, se enojan con ellos y hablan mal de esos profesionales. Entonces yo les exhorto, nunca hablen mal de un colega. Aunque les caiga mal, aunque estén haciendo un trabajo pésimo, el trabajo de ustedes como notarios es realizar su labor. Si ustedes están viendo que el otro hizo un montón de tonterías en el proceso, ustedes se lo guardan para ustedes mismos. Y ustedes lo que tienen que hacer es hacer su trabajo, porque así se van a ganar una cartera de clientes y respeto. Pero si lo van a hacer hablando mal del otro, en algún momento lo van a hacer también mal de ustedes. Así que ojo con eso, siempre las cuestiones éticas. Entonces, para todas estas cuestiones éticas es que surge la responsabilidad disciplinaria. Sanciones que puede imponer el Tribunal de Honor. Sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal en el ejercicio de la profesión y suspensión definitiva. Eso es lo que puede imponer el Tribunal de Honor. Que el Tribunal de Honor imponga una sanción es bien complicado. A veces 1 año y algo de la denuncia ante el tribunal y ni siquiera le han notificado el trámite de la denuncia. Y lo que pasa es que para que le puedan imponer una sanción al notario, en derecho existe el principio de que lo que usted dice tiene que probarlo. Entonces muchas veces contratan a un profesional, pero no hay contratos de profesionales de por medio y no hay ningún documento que puedan relacionar al profesional con el cliente. Entonces por eso hace generalmente muy complicado que lo puedan sancionar por lo que dice una persona. ¿Dónde sí son sancionados? Cuando es un tribunal, es decir, un órgano jurisdiccional, quien le certifica lo conducente al Tribunal de Honor. Ahí sí pueden ser sancionados. Como le pasó al abogado García Gudiel,
Bueno, algunos aquí tal vez sí se recuerdan del caso Ríos Montt. El abogado de Ríos Montt, el licenciado García Gudiel, él se terminó peleando con la presidenta del tribunal de mayor riesgo, Yasmín Barrios. Entonces ella sí le certificó lo conducente al Tribunal de Honor y fue suspendido 2 años. Ahí sí proceden las sanciones disciplinarias. Pero cuando no hay medios para demostrar la responsabilidad del notario, va a costar que lo sancionen por lo que por lo que el cliente dice. Cuenta. Sí. O sea, si le facturó. Pero tiene firma. Creo que sí se podría argumentar con la boleta de pago. Pero tendríamos que ver por qué se le pagó y los plazos de eso. Porque imagínense que usted le pagó por autorizarle una donación. Y ya pasaron 3 años, ahí sí corresponde. Pero si le pagó, hablando de abogados, por un juicio ordinario y han pasado 3, 4 años, habría que ver qué es lo que está pasando dentro del ordinario. Pero eso es un tema notarial. De escrituras públicas yo consideraría que sí. Pero tendría que aportar los medios de prueba. La boleta para demostrar la relación que sí existió, que sí hubieron derechos y obligaciones porque usted sí le pagó, y el incumplimiento de él, de lo que usted le estaba solicitando. Si iban a hacer un contrato, demostrar medios de prueba. Mire, aquí tengo el testimonio de la escritura pública del bien que yo quería adquirir, que nunca se hizo. Una declaración de la parte que le iba a vender o comprar. Con todo eso sí se podría demostrar. Pero como le digo, sería de tener paciencia porque el Tribunal de Honor se ha caracterizado por ser poquito lento. ¿Alguna duda respecto a las responsabilidades del notario? En prohibiciones, artículo 40, Código de Ética Profesional, pero ahí tienen las diapositivas. El Código de Ética. Que miren, si se dan cuenta, el notario como tal tiene pocos artículos. O sea, el abogado tiene todos los artículos posibles del Código de Ética y el notario tiene, si no está mal, como 5. Tiene pocos, tal vez el notario es menos susceptible a cometer ilegalidades. Miren, entonces, ya vimos lo que es el derecho notariado, ya vimos principios de derecho notariado, ya vimos que es un notario, que tiene derechos y obligaciones, ya vimos que tiene responsabilidades, ya vimos su definición. Ahora vamos a ver para lo que está hecho el notario. ¿Cuál es el fin de que usted se prepare durante estos 5, 6, 7, 8, 20 años para poder ejercer el derecho notarial? ¿Cuál es su objetivo? Y dónde es donde usted está en la cúspide de su profesión. Y es en la elaboración de los documentos. Como yo les decía, si el notario no elabora documentos, pues es un jurista, pero notario como tal no está siendo. Si usted tiene todos los títulos, tiene su sello, tiene su firma, pero no tiene clientes, muy notario puede ser, pero no está ejerciendo el notariado. Y el notariado, a diferencia con otras ciencias, como puede ser la penal, laboral, civil, si usted no ejerce, de verdad no es notario. Si usted no practica el notariado, la verdad es que no es notario. Esa es la única rama del derecho que no se puede dejar a un lado el ejercicio práctico. Incluso en penal puede elaborar libros, puede ser doctrinario, pero en notariado, si no ejerce, usted no es notario, así de sencillo. Entonces vamos a hablar de los documentos. Creo que la mayoría ya vieron este tema en notariado, ¿no? Vamos a verlo entonces.
Yo me acuerdo que en derecho procesal civil, en el tema de pruebas, hablaban de una prueba documental y los medios científicos de prueba. Y el profesor de derecho procesal decía que si una fotografía, ¿qué era? ¿Un medio científico o una prueba documental? Y él decía que depende, como siempre en derecho. Si la fotografía ya iba impresa y usted la acompañaba al proceso, era un medio de prueba documental. Si la fotografía usted la ingresaba al proceso mediante formato digital, es un medio científico de prueba. ¿Y por qué una fotografía impresa va a ser una prueba documental? Es física y porque contiene hechos o datos, pero no están escritos, pero sí contienen un hecho o un dato. A veces uno para notificar acompaña fotografías del inmueble para que el notificador diga, mire, ahí va a estar el inmueble. Y es una prueba documental. Independientemente el soporte donde vaya la fotografía, puede ser papel fotográfico, puede ser papel bond, pero contiene un hecho. Eso es un documento. Cualquier soporte que contenga cierta información o contenga algún hecho o un dato. En el cuaderno que ustedes están escribiendo en este momento, eso es un documento. El código que tienen a la par es un documento. Su documento de identificación también es un documento, independientemente del soporte donde esté elaborado, pero tiene hechos, tiene datos, cuentan algo, nos dicen algo. Pero por supuesto nosotros como notarios no nos interesan los documentos en general. Primero hablamos del género que son los documentos. Los documentos se dividen a su vez en documentos públicos y documentos privados. ¿Hay documentos privados? Su cuaderno es un documento privado. Sin embargo, para la clase solo vamos a hablar de documentos que creen derechos o obligaciones. Entonces tenemos que entender que hay documentos privados y públicos siempre y cuando creen derechos o obligaciones o tengan una relevancia jurídica. Entonces hay documentos privados que sí tienen relevancia jurídica. En el caso de un arrendamiento cuyo plazo ya se venció, la ley faculta que usted ya no tenga que elaborar otro contrato, sino con simplemente un cruce de cartas, que son documentos que elaboran cada parte de forma privada y no necesitan ningún auxilio. En teoría, porque siempre y cuando es el notario quien los elabora, aunque no vaya a la firma. Pero ese es un documento privado que sí tiene relevancia jurídica, un simple cruce de cartas. Algún convenio que se haga de forma privada entre las partes. Un convenio de alimentos, ese es un documento privado. Lo elaboran las partes. Y siempre les menciono lo elaboran las partes porque al final el notario sí tiene participación en esos documentos. Pero es un documento privado. Lo elaboran las partes y pueden tener o no derechos y obligaciones. Cuénteme. Quiero preguntar algo. ¿La carta aporte es de naturaleza pública o privada? ¿La cartera? Sí. Mira, estamos hablando de derecho mercantil. Dependiendo qué autoridad, si la extiende una autoridad como tal, sería pública. Ahora, si únicamente la autorizan las partes, sería privada. Sin embargo, en Guatemala, estas cartas de porte, cuando usted va a un tema fronterizo, sí lo elabora una autoridad. Estamos hablando de un documento público. Pero mire, qué bueno que me dijo en derecho mercantil,
Porque en derecho mercantil tenemos muchos ejemplos de documentos privados. Un pagaré lo elabora solo una parte y es una promesa unilateral de que voy a pagarte cantidad de dinero. Y eso no necesita ninguna autorización. Solo la persona que se está obligando, el librante. Entonces, ese es un documento privado, no es un documento público y sí tiene relevancia jurídica. En mercantil se miran mucho este tipo de documentos que son privados y crean obligaciones. Entonces hablamos que el género son los documentos, lo dividimos en público, en privados y públicos. Privados ya vimos que los elaboran las partes como tal. Así que vamos a los documentos públicos. Disculpe. Cuénteme. Y como la carta poder también es privado, ¿o no entra en esa categoría? ¿Dónde me están preguntando? Ah, ¿sabes? La carta poder, miren, la carta poder en realidad es privado, pero al final va con una firma legalizada del notario. Entonces es un documento privado con firma legalizada. El notario no tiene nada que ver con la carta, solo con la legalización de las firmas. Sin embargo, en la práctica, el que elabora todo el documento es el notario. Cuénteme. No. Se acaba porque ya está. Porque una carta poder solo es la facultad de realizar una acción en nombre de él, pero cuando está vivo. Porque imagínense que las cartas poderes se dan más que todo para cuestiones más simples, para sacar un vehículo del país, en puestos fronterizos, para autorizar que un menor pueda salir del país con el otro padre, para poder ir a cobrar algo al banco de pensiones. Muchas veces en derecho laboral se hacen cartas poder para que sea el familiar, la mamá, el hermano, quien vaya a cobrar la indemnización por el trabajador que fue despedido o renunció. Entonces las cartas poderes son más simples. Para todo lo demás, más complicado, existen los mandatos. Una carta poder es un documento privado, con firma legalizada. Entonces el notario únicamente tendría que participar en la legalización de la firma de la persona que está otorgando el poder. Sin embargo, en la práctica, el quien realiza la carta poder y la legalización es el notario. Aunque en la carta poder no aparezcan datos del notario, es él quien redacta. Y es que es lógico que sea el notario quien redacte, porque es el que tiene conocimiento del derecho. Imagínense una carta poder donde un padre le está otorgando la patria potestad al otro. No se puede. Es imposible que mediante un documento notarial se pierda la patria potestad. Es inclusive contra el derecho público. No tiene ninguna validez. Cuénteme. Pero ¿y qué ese es el cambio que quieren hacer? Una propuesta que tiene el Grupo Semilla, trasladar la patria potestad. No sé si había oído de esa iniciativa de ley que tiene. Mire, yo vi que presentaron una iniciativa de ley de tema de reforma al Código Civil, si no estoy mal. Honestamente no leí la reforma, si le soy completamente honesto. Pero no me extrañaría que hicieran reformas con ese sentido, porque a veces tienen asesores que dejan mucho que desear. Porque el que tiene responsabilidad de eso es el asesor de los diputados, que a veces quieren aplicar cuestiones de derecho extranjero a nuestra realidad. Y por eso tienen muchos problemas sus normas. Y a veces se las bajan en la CC. Por eso mismo. Entonces ya vimos documentos privados, vamos a los públicos. Por supuesto, documentos públicos que creen derechos u obligaciones o van a constar un acto. La diferencia entre un documento privado y un público es que el documento público lo elabora un funcionario o un notario. El DPI que ustedes tienen es un documento público o privado.
Público. Su certificado de nacimiento es público. Las constancias que le dan de cursos aprobados es un documento público o privado. Público. Estamos hablando de una institución autónoma y de derecho público. Entonces ya vimos que hay documentos privados públicos. El notario elabora documentos públicos. Sin embargo, y esto quiero que se lo memoricen para siempre, cuando el notario elabora un documento público, ese documento público pasa a llamarse instrumento público. De toda esta clasificación que vimos, documentos privados públicos, el único que puede autorizar documentos públicos llamados instrumentos públicos es el notario. Ni el registrador, ni el secretario puede elaborar instrumentos públicos. Al único que se le concede esa prerrogativa de poder autorizar instrumentos públicos es al notario. Entonces ustedes como notarios desde este momento, lo que ustedes autorizan son instrumentos públicos. Si les preguntan, ¿el notario autoriza documentos públicos? Sí. ¿Cuál es la denominación de los documentos públicos que autoriza el notario? Instrumentos públicos. No hay nadie, por lo menos en este país, que pueda autorizar instrumentos públicos que no sea el notario, ya sea en un ejercicio liberal o en el propio Estado, pero solo el notario autoriza instrumentos públicos. Definición de instrumento público. Documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Las definiciones están en las diapositivas, así que por eso las leo así tan expedito. Bueno, entonces ya vimos que el notario autoriza instrumentos públicos. Y esos instrumentos públicos también tienen su propia clasificación. Hay una clasificación que nos da Carlos Emérito González en principales y en secundarios. Sin embargo, esta clasificación es la misma que nos da también el doctor Neri Muñoz, solo que él los denomina como dentro del protocolo y fuera del protocolo o extraprotocolar. Entonces ya vimos que el notario puede autorizar instrumentos públicos. Eso se clasifica en instrumentos públicos que van dentro del protocolo e instrumentos públicos que van fuera del protocolo. ¿Esto qué es? Por supuesto está ampliada, ojo con eso, porque el año pasado tuve compañeros que pensaban que eran de este tamaño. Entonces eso es una hoja de tamaño oficio, un poquito más grande que el oficio, pero es esto. Tiene líneas, tiene numeración, tiene un sello del taller de grabados de aceros de Guatemala. Y estas hojas no son de papel bond, es papel sellado especial para protocolos. Cuando usted se gradúa como abogado y notario, usted tiene la posibilidad de poder aperturar protocolo. ¿Lo puede o no lo puede hacer? Y yo les decía que muchos no lo hacen porque surgen muchas obligaciones. Pero si usted apertura protocolo y está inscrito en la SAT ya le puede vender a usted como notario estas hojas. Solamente a ustedes notarios les venden estas hojas. Y les venden en 50 hojas más una comisión que les dan 55 hojas. Eso es lo que ustedes pueden comprar mínimamente en hojas, 55 hojas, 500 quetzales en hojas. Cada hoja de estas tiene el valor de 10 quetzales. Y por eso le dan 55 por 50, porque son 50 hojas más una comisión del 10%.
10, 5 hojas más. Solo ustedes como notarios pueden comprarlas. Y es el caso que si a usted le venden esas 55 hojas, esas hojas llevan una numeración. Y la SAT apunta en sus libros qué hojas le vendieron a usted. Digamos que esta es la hoja 1 a la 55. A usted como notario le aparece en el libro que le vendieron la hoja 1 a la 55. Y por eso es que en el protocolo no es necesario el sello profesional, porque ya se sabe a quién le vendieron la hoja. Y además, generalmente se coloca el nombre de ustedes como notario al principio, en la introducción. De estas hojas de protocolo, usted tiene que utilizar a ambos lados. Y no puede dejar espacios. Por supuesto, vamos a ver más adelante lo que es el protocolo. Este solo es una introducción. Usted al comprar sus hojas ya empieza a redactar y lo va a redactar en la línea 1. Por eso es que tiene líneas, las hojas de protocolo. Por eso tienen una numeración, por eso tienen un número de quinquenio y de registro. Entonces les hablaba que hay instrumentos que van dentro del protocolo y son los instrumentos que el notario redacta dentro de estas hojas. ¿Qué puede redactar el instrumento en estas hojas? Hay contratos que sí o sí los tiene que autorizar en el protocolo. Y hay otros contratos que las partes se los pueden solicitar. Si usted se graduó, cuénteme. Mira, eso lo vamos a ver más adelante, pero es cancelación de instrumento. No. Estas hojas usted como notario no las puede perder, no las puede extraviar, porque ni siquiera son suyas. O sea, a usted la SAT se los está vendiendo, pero no son suyas. Usted las guarda, es depositario del protocolo. Cuando usted no quiere ya utilizar el protocolo, lo devuelve al Archivo General de Protocolos. Y si usted fallece, sus familiares tienen la obligación de entregarlo. Pero estas hojas no se pueden modificar, no se pueden eliminar, no se pueden romper, nada. Por eso llevan esa numeración. Usted ni siquiera puede alterar ese número de orden. Es como que fuera un libro que les creó mire, para los que trabajan en instituciones públicas, la Contraloría les da libros de actas. Vengan ustedes y arranquen un libro de las hojas de actas. Y eso que son hojas de papel bond. Ni siquiera son hojas tan bonitas como las del protocolo, que las querían hacer digitales, por cierto. Sin embargo, creo que se presentó una inconstitucionalidad sobre esa disposición de SAT para hacer las hojas de forma digital, que se las vendan en formato digital y ustedes solo las impriman en papel bond. Igual, cuénteme. Esa computadora, todo. O si usted es muy clásico, máquina de escribir, pero creo que a veces ni saben usar la computadora, el teclado. Máquina de escribir menos. A velocidad de 2 palabras por minuto, ¿no? Entonces, estas son las hojas de papel sellado especial para protocolos. ¿Qué puede? Solo silencio, por favor, compañeros. ¿Qué puede hacer constar aquí? El código habla de escrituras matrices, compraventas, donaciones, mandatos, constituciones de sociedad, rentas vitalicias, usufructos, testamentos, donaciones por causa de muerte, algunos convenios de alimentos, pero eso ya es otro tipo de instrumento. Actas de protocolación, pero eso lo vamos a ir explicando paso a paso, no se preocupe. Actas de protocolación. Hay instrumentos que son elaborados en el extranjero
y para que surtan efectos en la República, tienen que ser introducidos en el protocolo. También, tomas de razón de legalización de firmas, que eso no se los voy a explicar ahorita porque los voy a confundir un montón. Porque aquí estábamos hablando de la legalización. Entonces, cuando explique la legalización, les voy a explicar la toma de razón de legalización de firmas. Si no, los confundo un montón. Entonces, usted como notario empieza a autorizar instrumentos acá, que son los documentos que van dentro del protocolo. Escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firmas. Si usted como profesional del derecho llega a un cliente y le pide hacer una donación entre vivos y usted no ha aperturado protocolo, no puede realizar la donación entre vivos. Necesita aperturar protocolo y comprar sus hojas de papel sellado especial para protocolo, porque es un instrumento que obligatoriamente va acá. Si ustedes no lo hacen acá, no tiene ninguna validez. Y también hay instrumentos, cuénteme. Cuesta 50 quetzales más 5 quetzales que le cobran por una hoja que le dan, por el formulario, mejor dicho. Que ahora el archivo cobra 5 por hojas, por formulario, bueno, siempre ha cobrado. Entonces, para aperturar protocolo, usted tiene que pagar 50 quetzales más 5 del formulario, que lo puede hacer en línea también. Es inmediato. Es que la verdad es que es una cuestión más que todo formal. Es formal. El pago de apertura de protocolo. Que ese pago de apertura de protocolo va destinado para que el archivo pueda mandar a empastar los testimonios que le llegan a ellos. Para eso es que va el dinero. Es el caso que le decía a la compañera que no se pueden perder las hojas, que al final del año, cuando usted cierre su protocolo, porque este se apertura y se cierra. Para el cierre no hay que pagar nada, solo hay que hacer constar que se está cerrando. Después del cierre, usted tiene que mandar a empastar su protocolo. Y ya se queda con su tomo del protocolo en su oficina profesional. Entonces el notario al final de cuentas jamás es propietario de estas hojas. Se las venden, pero no son suyas. Se las están dando en depósito. Porque al final el notario es un depositario del protocolo. Entonces ya vimos los documentos que van dentro del protocolo. Pero yo les decía que hay instrumentos que también van fuera del protocolo, o como decía la compañera, extra protocolares. Hay notarios que se gradúan de abogados y notarios y no es su deseo aperturar protocolo, porque no quieren estar dando avisos, porque no quieren dar testimonios, directamente porque no les gusta el ejercicio del notariado. Les gusta más los procesos judiciales. Entonces estos notarios no aperturan el protocolo y por lo tanto no pueden comprar hojas de papel sellado especial para protocolo. O sea, sí pudieran comprar hojas de papel sellado porque la SAT, si los tiene como notarios, les va a vender. Pero no podrían hacer nada con las hojas. Porque ustedes no aperturan protocolo. Y si no han aperturado protocolo, tienen vedado poder autorizar instrumentos. Entonces hay notarios que no les gustan, no quieren autorizar instrumentos públicos dentro del protocolo, así que autorizan instrumentos públicos fuera del protocolo. ¿Y dónde lo hacen ellos? Esta creo que es suya. En hojas de papel, bonds. El notario, como no aperturó protocolo, gracias. Como no aperturó protocolo, pero al final sí está graduado como notario y tiene su sello y su firma registrado. Entonces, como lo que no quiere es aperturar protocolo, él no va a poder hacer constar compraventas, donaciones, mandatos, pero sí va a poder autorizar ciertos instrumentos públicos que van fuera del protocolo.
sí va a poder autorizar actas notariales en hojas de papel, bond. Eso sí lo puede hacer usted como notario. En el caso de un acta de supervivencia, usted como notario sí la puede hacer constar, aunque no haya aperturado protocolo. Entonces, cuando usted no apertura protocolo, usted no tiene que dar ningún aviso al archivo, porque para el archivo usted todavía no está cartulando como notario. ¿Qué es lo que pasa cuando usted no cartula como notario? Cuando no apertura protocolo. Que usted al momento de tener una avanzada edad no va a poder beneficiarse con una jubilación del colegio profesional. Eso es lo que pasa y el colegio tampoco lo explica. Porque la forma que usted tiene de contribuir a las clases pasivas del colegio, digámoslo así, es mediante el pago del impuesto del timbre notarial. Entonces, cuando usted hace constar un contrato y envía el testimonio especial, el colegio verifica que usted está pagando impuesto notarial en el testimonio especial. Y es ahí donde usted está contribuyendo al colegio para poder jubilarse. Si usted litiga solo como abogado, el colegio no tiene una forma de cerciorarse. Claro, en timbres forenses, pero los timbres forenses valen un quetzal. No, la colegiatura es solo para estar activo en el colegio. Aparte de la contribución para poder jubilarse, y eso no se lo explican a uno. No. Entonces lo que se hace generalmente, y eso no se lo explican a uno los del colegio, tienen más de 1,000 millones de quetzales en su fondo, pero no se lo explica. Que la forma que tienen ellos de controlar el tema de la contribución es mediante los testimonios especiales. Esa es la forma que tiene el colegio de saber que usted está cartulando. Y generalmente se aconseja por lo menos cartular una escritura pública al mes, para que el colegio vaya haciendo constar que usted va pagando sus contribuciones. Caso contrario, usted tendría que contribuir voluntariamente, que tampoco se lo va a explicar al colegio, que usted tiene la facultad de poder contribuir voluntariamente. O sea, los profesionales de instituciones públicas, MP, juzgados, que sean abogados y notarios, tienen el derecho de poder contribuir voluntariamente al colegio para su jubilación. Pero tampoco se lo explican a uno, ni cuando usted se gradúa, ni cuando se lleva a cabo la colegiación, ni nunca se lo van a explicar. Mira, la voluntaria la verdad es que desconozco. Ahora la que usted lleva por el ejercicio notarial no es su monto, sino que es que usted vaya cartulando mes con mes. Entonces, por eso cuando usted lleva testimonios especiales al archivo, es solo para hacer constar que está activo. Mire, son como 400 o menos, pero le cobran un congreso jurídico. Entonces al final le sale como 500, como 490 y algo. Creo que son 390 más los 100 anual, o lo puede pagar 2 años por adelantado. Pero eso solo es para estar con una condición de colegiado activo. Entonces imagínense, el colegio recibe el pago de colegiatura, recibe la compra de timbres notariales, timbres fiscales, pero no le explica al agremiado cuál es el procedimiento para poder jubilarse. Pues lo que les decía, que por eso es bueno que ustedes vayan cartulando. Eso es lo importante de cartular. Entonces, el notario que no cartule puede autorizar instrumentos, porque al final usted, aunque no cartule, aunque no aperture el protocolo, sí es un notario. Tiene sello y firma. Por lo tanto, sí puede autorizar instrumentos, pero son instrumentos que van en hojas de papel bond. Por eso se llaman fuera del protocolo extraprotocolares, porque no se realizan en estas hojas. Se realizan únicamente en hojas de papel bond. Actas notariales, declaraciones juradas.
las famosas auténticas de fotocopias, que por cierto, la auténtica es, o la legalización, mejor dicho, es una legalización de copias de documentos, es sobre las copias, no sobre el original. Porque hay profesionales que ya graduados, y eso es lo más sencillo del notariado, que preguntan si la auténtica va en el original o en la copia. Y también puede legalizar firmas. A veces las aseguradoras tienen formularios para adhesiones y le solicitan al notario que legalice las firmas. Que el notario en una legalización de firmas, lo único que está diciendo es que esa firma es de la persona que está arriba. Pero él no tiene nada que ver con la redacción. Por eso es que les hablaba que los documentos privados, como son cartas poderes, como son convenios a veces, son documentos privados, pero al final el notario es quien los realiza, porque él es el que legaliza las firmas. Sin embargo, no tiene ninguna responsabilidad en lo que conste ahí. No sé si quedó alguna duda respecto a los que van dentro y fuera del protocolo. ¿Ya habían visto este tema? ¿La mayoría? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los fines del instrumento público? ¿Cuáles son los fines del instrumento público? ¿Cuál es el fin de por qué se elabora? Nos establecen que perpetuar hechos y las manifestaciones de voluntad. Perpetuar hechos, dice. Y las manifestaciones. Esto es una aseveración parcialmente correcta. ¿Y por qué se los digo? Porque si ustedes elaboran instrumentos públicos dentro del protocolo, por supuesto que está perpetuando los hechos. Porque yo les decía que esto nunca se rompe, nunca se pierde. Incluso si se robara o se perdiera, hay forma de reponerlo. Y al final, aunque el notario tenga 20 años de fallecido, su protocolo sigue estando dentro del Archivo General de Protocolos. Entonces, si ustedes quisieran un testimonio de lo que ustedes otorgaron y el notario tiene 30 años de fallecido, pueden ir al Archivo General de Protocolos y que sea el director quien les extienda la copia. Entonces, los documentos que van dentro sí tienen esa cualidad que perpetúan hechos, porque esto va a ser permanente. Sin embargo, ¿ustedes creen que esto es perpetuar hechos? No. Ustedes puede ser que le den el acta notarial a la persona requirente. El requirente salga de su oficina y a las cuadras se cae y bota la hoja en un charco de agua, ahorita que está lloviendo. Ahí se murió el acta notarial. Hace un convenio de alimentos en documento privado. La mamá de los niños tiene el documento, pero lo tiene en un folder todo viejo, metido en saber dónde. Y después quiere sacar el convenio, y el convenio está mojado, está roto. Ya no funciona. Ahí ya nos está llevando a cabo ese fin, perpetuar hechos. Y por eso es que ustedes como notarios tienen que recomendar también a sus clientes cuando es mejor elaborar un instrumento dentro o fuera del protocolo. Imagínense el caso de un convenio de alimentos. Ustedes como notarios le pueden recomendar a la parte que va a tener el derecho que mejor lo elabore en escritura pública. Porque si se le llega a perder el testimonio, lo puede volver a solicitar cuantas veces sea necesario. Pero en documento privado se le perdió, se le perdió. Si el señor le debía 20 años, en ese documento privado ya no existe, los 20 años ya no existen. Porque los alimentos se necesitan hasta que se piden. Y como ya no hay documentos, nunca se pidieron, nunca se necesitaron, dice el Código Civil. Entonces, por eso ustedes como notarios tienen que recomendar cuándo es mejor hacerlo en protocolo, aunque no sea necesario.
Un contrato de arrendamiento, la mayoría de personas lo hacen en documentos privados. Pero cuando ustedes se van a un desahucio, el juez les dice, mire, es que este documento privado no puede tener la misma vía que uno que haya sido elaborado en escritura pública. Y ustedes como notarios le tienen que hacer ver eso al cliente. Ahora, si el cliente les dice que no, que mejor en documento privado, ya es problema de él. Pero usted ya le advirtió. Servir ese es el primer fin, perpetuar hechos. Y les decía yo que no es necesariamente correcto. Parcialmente sí. Servir de prueba en juicio y fuera de él. Esto sí, los dos instrumentos, tanto dentro como fuera del protocolo, pueden servir como prueba en juicio. Ya sea el testimonio de la escritura o ya sea el original del acta notarial. Les decía yo, un divorcio por causal determinada, el abandono del hogar. Se hizo constar en acta el abandono del hogar conyugal. Esa acta notarial sí sirve como prueba en juicio. Siempre y cuando ninguna de las partes tenga lo apele de nulidad o falsedad. Entonces el documento se va a presumir que es cierto, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Valor jurídico del instrumento público. Tiene valor formal y valor probatorio. Valor formal cuando se refiere a su forma externa o el cumplimiento de formalidades esenciales. Y valor probatorio en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento. Y bueno, como ya vamos tarde, vamos a empezar a trabajar en grupos. Mire, el año pasado yo tenía un poquito de consideración que trabajaran en grupo porque habían estado virtuales. Entonces cuando empezaron a recibir clases el año pasado, yo me acuerdo que ni se volteaban a ver. Y estaban viendo dónde estaba la cámara para poder apagarla. Ni hablaban en clase, bueno, ahora tampoco hablan en clase. Pero estaban más nerviosos, ahora creo que ya tuvieron mayor relación con sus compañeros, ya son mejores amigos. Ni idea, tal vez una alarma de carro. Entonces vamos a trabajar en grupo, por favor. Son las siguientes instrucciones. Me hacen una hoja con los carnets de las personas que están trabajando. Por grupos. Es decir, si no trabaja uno en el grupo, sáquenlo, no importa. Me tienen que buscar 10 ejemplos de escrituras matrices. Pueden utilizar su teléfono, sus leyes. 10 ejemplos de escrituras matrices. 5 ejemplos de actas notariales. Miren, solo tienen que mencionar, escribir, no tienen que redactar nada. Mencione 3 documentos que deban protocolizarse. Y ahí se pueden utilizar su ley del organismo judicial, pueden utilizar su código de comercio, el código civil, matrimonio. 3 documentos que deban protocolizarse. 5 actas notariales, 10 escrituras matrices, ejemplos. Y por último, deben de redactar lo siguiente. Y esta redacción va a quedar a su discreción. Porque yo todavía no les he enseñado a redactar, entonces, pero vamos a ver cuáles ideas tienen para redacción. Me tienen que hacer constar un notario o una notaria. O sea, uno del grupo tiene que ser el notario o la notaria. Ese notario tiene que hacer constar el lugar y fecha. Y el nombre y las generales de 4 integrantes del grupo. Que estaban en el grupo y que se presentaron a clases. Y no pueden utilizar cifras. Esto no sé para qué se los dije, porque lo iban a hacer muchos. Nada de cifras. Todo en letras. Acostúmbrense aquí, nada de cifras. Todo en letras.
y tienen que trabajar en grupo, por favor. Lo tienen que trabajar ahorita. Cuando cada grupo vaya terminando, pasan conmigo porque les voy a rubricar donde están los nombres de los estudiantes. Se lo llevan a su casa y el coordinador o subcoordinador lo sube a Classroom. Pero si no tiene mi rúbrica, no tiene valor. Solo compañeros, silencio por favor. Por favor, miren, si no está mi rúbrica en el documento que suban a Classroom, no tiene ningún valor. Por el espacio y porque somos demasiados, pueden trabajar afuera, no hay problema, siempre y cuando regresen para que yo les rubrique el documento. Esta es la reacción, ya es lo último. Ahorita como